¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Pues vamos a entrar al tiempo de la palabra. Vamos a Marcos, capítulo 16, versículos del 1 hasta el 8. Bien, voy a tomar lectura. ¿Me siguen con su vista, por favor? Dice así la palabra de Dios: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero oíd decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Amén. Vamos a ver. Padre Santo, gracias una vez más te damos por tu palabra, Señor, porque ella nos llena, ella nos permite sentirnos completos, Señor. Permite que tu Espíritu sea el que hable el día de hoy, Señor, que seamos confortados, que seamos confrontados también, Señor, que tú nos muestres a Cristo en cada texto que hemos de estudiar, hemos de revisar, Señor. Que podamos salir de aquí diferentes, transformados a la luz de tu palabra, que impacte, que sea guardada en nuestro corazón hasta lo más profundo, Señor, para que ésta pueda echar raíz. Y entonces, por consiguiente, podamos dar fruto. Te pido por mis hermanos que están aquí, tú, Señor, dales discernimiento, dales entendimiento, dales tus oídos atentos, ojos atentos para poder escucharte y para poder aplicar sobre todo lo que tú nos llamas a hacer, lo que tú nos enseñas. Gracias por todo esto, Padre. Gracias por tu gracia hacia con nosotros. Te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, estamos en este servicio especial de resurrección. Celebramos hoy, ¿verdad?, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un evento sumamente importante, ¿verdad? Es por eso que nos reunimos el domingo, ¿verdad?, por la resurrección. Antes, ¿qué era? El sábado, antes se reunían, entonces el Señor resucita el domingo, y entonces la razón por la cual nosotros cada domingo estamos aquí, porque Cristo vive, porque Él ha resucitado. La resurrección es una garantía a nosotros, es una garantía de que todo lo que Jesús dijo, de que todo lo que Jesús prometió es totalmente verdad, es verídico. La garantía, la resurrección es la garantía de nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra salvación. Es decir, sin este evento de la resurrección estaríamos o seríamos los hombres más mentirosos, seríamos los hombres más miserables. Sin la resurrección seríamos los hombres, no tendría caso estar aquí sin la resurrección. Pero Cristo ha resucitado, y eso nos da garantía, y eso nos da la certeza de que Él vive, y eso nos da la certeza de que lo que cantamos, de lo que decimos, es verdad, y de que tenemos un Dios vivo, un Dios no solamente que está presente, ¿verdad? Cantábamos ahorita que está en nuestros corazones, sino un Dios de esperanza, un Dios en el cual le esperamos, y de que por eso nosotros caminamos hacia esa esperanza. Decía Pedro, ¿verdad? Tenemos una gran salvación, tenemos una gran esperanza en Él. Entonces, sin la resurrección estaríamos perdidos, estaríamos engañándonos a nosotros mismos, no tendría caso cantar, no tendría caso reunirnos, no tendría caso predicar, porque estaríamos engañando a la gente.
pero Cristo resucitó. Nos gloriamos, hermanos, porque la tumba quedó vacía y es la evidencia más clara que alivia nuestras dudas acerca de la deidad de Jesús. Nos gloriamos porque Él es el vencedor de la muerte, de la maldad, del pecado, porque por su resurrección, dice Pedro, somos renacidos y justificados. Seremos asimismo por la fe resucitados junto con Él para vivir la gloria eterna con Él. La resurrección nos da esa certeza de que estaremos un día con Él viéndole cara a cara. Y por eso cantamos de que Él ha resucitado. Porque tenemos esa esperanza en el futuro de que estaremos cara a cara con Él. Y por eso alabamos, porque nuestra alabanza aquí es un reflejo de una alabanza eterna con Él, de que estaremos en gloria alabándole todo el tiempo. Y por eso nos gloriamos, por eso nos gozamos, y por eso predicamos a Cristo, porque Él vive y porque Él ha resucitado. No... Si nosotros sacáramos la resurrección del Evangelio, el Evangelio ya no sería Evangelio, sino sería una historia, sería la historia más aburrida del cristianismo, sería la historia más absurda del cristianismo. Si nosotros quitamos la resurrección, es decir, el nacimiento, la vida perfecta de Cristo, su muerte, su sepultura, la resurrección, su aparición, su ascensión, son elementos que definen el Evangelio, de modo que no podemos quitar, no podemos ponerle cosas. Hoy en día ya hay denominaciones que quitan, ¿verdad?, ciertas cosas porque no les conviene, porque no se ajusta a lo que ellos quieren, ¿verdad? El punto, hermanos, de este sermón es que veamos en la resurrección no algo solo que celebramos, sino un motivo de vivir, un motivo de caminar, un motivo de nuestro ser, de congregarnos, de alabar, de orar, de ser discípulos, porque en ello esperamos en Jesús la consumación de nuestro renacer junto con Él. Yo quiero preguntar para abrir este sermón con lo siguiente: ¿qué estás buscando más fuera del Señor? ¿Qué buscas más fuera de lo que es el Señor? En algún momento cada uno de nosotros, por nuestra condición, de repente nos vamos inclinando a otras cosas, ¿no? Y yo quiero que con este sermón nosotros podamos examinar qué es aquello que nos distrae más que no sea el Señor. Vamos a ver ahorita cómo estas mujeres, ¿verdad? Estas mujeres, veíamos el viernes, decíamos que estas mujeres anteriormente le seguían y le servían, pero entonces estas mujeres, ya que Jesús muere, van hacia el sepulcro, ¿verdad? Y entonces ellas ya olvidaron la promesa, porque el Señor ya les había dicho que Él iba a resucitar. Entonces ellas estaban pensando en embalsamar el cuerpo, ¿verdad? Y entonces ellas estaban pensando que Jesús estaba ahí, ¿no? Aunque estas mujeres servían, aunque estas mujeres estaban al pie del cañón con todo lo que estaba aconteciendo, pero ellos ya habían olvidado en este momento. Y es cuando se encuentran a este joven, dice aquí Marcos, vestido de blanco, dice: ¿a quién buscan?, ¿no? Como diciendo este ángel, o este joven diciendo, ¿que no se acuerdan? Cuando esta pregunta, ¿a quién buscas?, ¿que no se acuerdan lo que dijo el Señor? Y por eso la pregunta es aquí, y yo quiero abrirla y decir, ¿qué es aquello que te distrae de la gloriosa presencia de tu Dios? ¿Qué está tomando el lugar del Señor en tu vida? No sé, puede ser incluso trabajo. El trabajo puede ser incluso una actividad que pueda distraerte del Señor. ¿Por qué? Porque a veces ya con trabajo ya no te congregas igual, ya no te discipulas igual, ¿no? Entonces y entonces el Señor te dice: a ver, ¿qué no te acuerdas? ¿No? Puede ser una persona. Ahora los chicos, ¿verdad?, el novio, la novia, ¿no? Puede ser que tenga más, le dedicas más tiempo. ¿Y sabes qué pasa cuando tú le dedicas más tiempo de lo que realmente, o aquello que toma el lugar que le corresponde a Dios? ¿Sabes qué es? Un ídolo, ¿verdad? Y el darle más tiempo a una cosa, o aquella cosa que toma el tiempo del Señor,
No precisamente tenemos que adorar santos, ¿verdad? Sino que es idolatría, deporte, trabajo, personas, actividades. Entonces, por eso la pregunta es esto: ¿qué estás buscando más? ¿Qué te está distrayendo más? ¿Qué desvía tu mirada de la esperanza que tienes con Cristo? Dice el ángel: no busques más en la tumba. Es decir, significa que no hay más que buscar, ¿no? Sino buscar a aquel que vive. Le va a decir este ángel, va a decir: busquen al que vive, busquen al que permanece. Por eso este sermón hoy lo titulamos No busques más, porque no hay más, no hay nada que buscar aquí en esta tierra. La gente está preocupada por buscar en este mundo sentirse bien, ¿verdad? Psicología, superación personal, motivadores que también se dicen ser cristianos, ¿verdad? Empiezan a buscar aquí y se sienten angustiados porque no encuentran la paz. Y entonces el ángel le dice a estas mujeres, les dice: ya no busquen más aquí, busquen al que vive y busquen al que permanece para siempre. Y les va a dar una instrucción, ¿verdad? Ya les da instrucciones: a ver, vayan a buscar a Pedro, a los discípulos, y digan lo que están viendo. Pero vamos a entrar en contexto. ¿Qué ha estado pasando anteriormente? Jesús ha expirado, Jesús ha muerto en la cruz en la hora novena, por ahí de las 3 de la tarde. Él pronunció las palabras, ¿recuerdas? Consumado es. Todo está hecho. Jesús está cumpliendo al pie de la letra la ley. Él ha venido a cumplir, ha estado cumpliendo en cada detalle lo que el Padre le había encomendado. Vemos ahí que la tierra tembló, se levantaron muertos de los sepulcros, se abrió el velo de arriba hacia abajo. El centurión creyó, ¿se acuerdan de esto? Le traspasaron el cuerpo con una lanza. José de Arimatea y Nicodemo pidieron a Pilato su cuerpo, luego de estar 3 horas más muerto colgado, para así ellos entonces darle una sepultura. Fue preparado previamente, después de que José de Arimatea y Nicodemo también lo prepararon con especias. Lo envolvieron en una sábana, como se acostumbraba, sellaron la tumba, ¿no? Pusieron una roca muy grande, le pusieron 2 guardias para vigilar el cuerpo, a petición de aquellos religiosos incrédulos, a petición también del gobernante en turno, ¿no? Hasta el momento los discípulos estaban tristes, desanimados. Los discípulos estaban impotentes, dispuestos seguramente a regresar con sus actividades. O sea, el ver la muerte de Jesús, aunque Jesús previamente ya les había dicho: yo voy a padecer, pero es necesario hacerlo, ellos se sentían tristes. O sea, les marcó tanto la muerte que ellos también estaban olvidando las promesas del Señor. Por eso la instrucción del ángel le dice a las mujeres: díganle a Pedro que los voy a ver en Galilea, ¿no? O sea, lo que sus discípulos y Pedro debían hacer después de la muerte eran dirigirse a Galilea, porque Jesús les había dicho que los iba a ver allá. Y entonces ellos estaban tristes, ¿no? Así que llega el domingo. Y aquí entramos al texto. Dice el versículo 16:1. Dice: cuando pasó el día de reposo, estamos hablando del sábado, ¿verdad? Vimos previamente que hay especulaciones sobre lo que pasó el sábado, ¿no? Es probable que Jesús, una vez que expira, él baja por así decirlo, al Seol para predicar, ¿verdad?, el Evangelio, puesto que algunos demonios en los tiempos de Noé habían sido arrojados. Entonces algunos comentaristas teólogos dicen que Jesús, después de que él expira, él va hacia el Seol a predicar el Evangelio, puesto que todo ser debía conocer su victoria. Entonces dice: cuando pasó el día de reposo, dice el versículo 1, dice Mateo 28:1, nos dice que cuando pasó el amanecer del primer día de la semana. Y luego regresamos a 16:1, dice: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé
compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Me encantan estas mujeres, porque normalmente las mujeres son como las más fieles, ¿no? Las más comprometidas, ¿no? Incluso creo que hay más mujeres aquí que varones, ¿no? Nos muestra esta fidelidad, este carácter de las mujeres, un carácter más fiel. Marcos 15:41 nos dice que ellas previamente le seguían, le servían. Entonces, en estos momentos ellas tenían la intención, según sus costumbres, de lavar el cuerpo del Señor, de embalsamar su cuerpo. Esta práctica, como bien sabemos, la hacían para contrarrestar los olores, ¿verdad? Este olor a putrefacción con especies aromáticas, pero vemos aquí que estas mujeres mostraron su fidelidad a Jesús. Nos muestra que estas mujeres fieles iban camino al sepulcro sin vergüenza, sin poder ser señaladas, sin poder ser amonestadas, dado que, fíjense bien, el día de reposo terminaba casi a mediodía del domingo. O sea, por ahí de las 12 ya se terminaba el día de reposo, entonces solamente si querías visitar a alguien que había muerto en un sepulcro, tenías que ir después de las 12. Entonces estas mujeres fueron muy de mañana, muy temprano. ¿Te imaginas por ahí, 6 de la mañana? ¿No? Incluso en otro evangelio dice que todavía ni había luz. Estamos hablando de 6 de la mañana. Entonces ellas fueron, ahí esto se muestra su fidelidad, ¿verdad? De que otras personas lo señalaran. Mira, van al sepulcro, ¿no? Se van a contaminar. No tuvieron, ellas fueron muy valientes a ir y estaban ahí de mañana. Entonces dice versículo 2 y versículo 3, dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién nos removerá? O sea, ellas sabían que era una piedra muy grande. Y decían, ¿quién nos va a poder ayudar? Yo creo que los guardias que están ahí pues no van a querer, ¿verdad? Ellas tenían la intención, o sea, ellas iban a lo que iban. Y entonces ella dice, ¿quién nos podrá ayudar para quitar la piedra? Quizá ellas pensaban solicitarle a alguien, ¿no? Puesto que esta era una piedra muy grande, muy pesada, los discípulos no estaban, habían oído, ¿se acuerdan? Ellas jamás imaginaron que la piedra ya estuviese removida. O sea, cuando ellas llegaron y estaban pensando, ¿quién nos va a quitar esta piedra? Cuando llegaron al lugar, vieron la tumba, la piedra removida. Ya te imaginarás la impresión, ¿no? O sea, ellas iban con un objetivo y imagínense, ver la piedra removida, ¿qué habrían de pensar? Jamás ellas estaban pensando que el Señor había resucitado, porque su idea era ir a lavar el cuerpo. Entonces, por eso dice el versículo 4, dice, pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande. 5, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Dice Lucas 24:4, en el pasaje paralelo, dice que ellas quedaron perplejas. Es decir, ellas quedaron en confusión, sin saber qué decir. Esta palabra perplejidad significa confusión. No sabían qué decir, no sabían qué pensar, no sabían qué hacer en ese momento. Ellas pensaron probablemente que alguien había robado el cuerpo del Señor y ellas decían, este joven me tiene que dar una explicación de lo que está pasando. En estos momentos ellas olvidaron la promesa de que Jesús resucitaría. Y puedes tú notar algo aquí importante. ¿Tú te has sentido alguna vez así, perplejo? Sin saber qué hacer, sin saber qué pensar. Y empezamos así, me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer. Me tiene que dar una explicación. Voy al pastor y él me tiene que decir, no, queremos también. O voy a ir a esta persona, o voy a ver a alguien para que me diga qué tengo que hacer. Hermano, la perplejidad nos abruma
cuando ponemos más atención en el problema que en las promesas de nuestro Señor. La perplejidad a veces se nos hace que se nos cierre el velo y no podamos ver más allá de las promesas del Señor. ¿Te has sentido perplejo por alguna situación de que no sabes qué hacer? ¿Qué le pasó a Pedro, verdad? Pedro está en la barca, entonces viene la tormenta y se espanta Pedro. Y entonces se aparece el Señor caminando sobre las aguas y entonces dijeron, es un fantasma, ¿se acuerdan? Y entonces Pedro, el Señor Jesús le dice, soy yo Jesús. Y dice Pedro, si de verdad eres tú, Señor, haz que camine hacia ti. Y ya va Pedro a dar unos pasitos y de repente voltea su mirada, ¿verdad? Y empieza a ver la tormenta. Y entonces, ¿qué pasa? Se hunde. Y entonces, Señor, ayúdame. Y así pasa. O sea, estamos tan perplejos de lo que sucede que desviamos nuestra atención del objetivo, que es el Señor Jesús. Estas mujeres iban a lavar el cuerpo del Señor, pero al ver la situación que estaban viendo, estuvieron perplejos, no sabían qué hacer. Habían olvidado la promesa, se les cerró el velo. Te decía, la perplejidad nos abruma cuando ponemos más atención a la situación, al problema, que a las promesas del Señor. La perplejidad hace que nosotros nos preguntemos, ¿cómo voy a resolverlo? Y no cómo Dios quiere resolverlo. Estamos en la situación difícil, ¿verdad? Y lo que queremos es resolverlo de inmediato. Ni siquiera oramos por la situación. Queremos resolver, queremos hacer llamadas, queremos hacer esto. ¿Quién me va a poder ayudar? Este conocido tiene contactos. No está mal, pero ¿quién es el que vive? ¿Verdad? ¿Quién es el que tiene control de todas las cosas? Entonces, Dios remueve esta piedra porque Él quiere remover, hermano, nuestras falsas esperanzas de nosotros mismos. Tus falsas esperanzas en tus fuerzas. Dios remueve esa piedra porque Él quiere decirte, yo tengo el control de todo. Yo tengo el control de la vida. Y si yo tengo el control de la vida, puesto que yo soy la resurrección, ¿se acuerdan? Juan capítulo 11. Entonces, al removerse la piedra, nos está enseñando que nosotros no tenemos nada que hacer, que todo Él lo hace. Él quiere remover nuestras falsas esperanzas de nosotros mismos, nada de que quiero ser una mejor versión. ¿Ya ves? Esta es una de las nuevas las frases de los jóvenes, ¿no? Quiero ser mi mejor versión. Ahora quiero yo ser quiero ser un campeón. El Señor remueve esa piedra para que tú te bajes del pedestal y para que Él se ponga como el que es, el Dios que vive, el Dios glorioso. Él remueve la piedra porque quiere remover corazones de piedra, porque Él desea que tú confíes plenamente en sus promesas. Es más, toda angustia y depresión solo son un reflejo de que estás confiando demasiado en ti. Depresión, angustia es un reflejo de que estás confiando demasiado en ti y no estás confiando demasiado en el que vive, en el que reina. Y no estás confiando en aquel que ha resucitado de los muertos. Dios es el que remueve la piedra. Mateo 28, 2, 4, si me acompañas, es el pasaje paralelo al que estamos estudiando. Nos da otra perspectiva de lo que está sucediendo y nos dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos, ¿no? Imagínense, hermanos, si Jesús hubiese vacilado en resucitar, entonces Él no sería el Dios fuerte que dice ser.
Él no sería capaz de hacer la tierra temblar. Él no sería capaz de mandar un ángel y remover la piedra. Él no hubiese sido capaz de hacer temblar a estos guardias y hacer que quedaran como muertos. Si Él no fuera fuerte, no hubiese resucitado y no hubiese evidencia de ello, ¿no? Si el Señor no hubiese sido lo que es en todos sus atributos, entonces sus huesos todavía estarían en ese sepulcro. Entonces sus restos todavía estarían en algún lugar y seguramente mucha gente estuviera ahí. Pero el Señor salió de la tumba caminando de una manera física. No quedó ni una célula de Él en esa tumba. Por eso el ángel del Señor, que tenía este aspecto de relámpago y su vestido era blanco como la nieve, les preguntó lo siguiente. Lucas 24, 5 dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, está hablando de estas mujeres que tuvieron temor, dice, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, este ángel les dijo a estas mujeres, esta pregunta es importante: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta pregunta me encanta porque es como decirle, este ángel diciéndole a ellas, ¿qué no saben que Él ya vive? ¿Qué no saben, qué no recuerdan que Él les había dicho que ha resucitado? ¿Por qué buscan en la tumba? El ángel confronta su falta de discernimiento en ese momento. El ángel confronta su falta de esperanza en este momento, su falta de fe en este momento, su entendimiento incorrecto en estos momentos de quién era el Señor. Y esto es lo que el Señor debe decirnos en su resurrección. ¿Por qué buscas entre los muertos? ¿Por qué sigues buscando en lo terrenal? ¿Por qué sigues buscando? ¿Se acuerdan cuando los asirios conquistan Israel? ¿Qué estaba pasando en Israel? ¿Por qué Dios permite que los asirios conquistaran Israel? Porque los israelitas de ese momento estaban adorando a Baal y al mismo tiempo a Dios. De hecho, tenían un altar en Baal y le ofrecían sacrificios a Baal, y entonces querían empatarlo con los sacrificios de Jehová. Y entonces en Oseas nos dice que el Señor dice: por eso los voy a destruir, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con la muerte. Dios no tiene nada que ver con la muerte ni con Satanás. De hecho, los sacrificios que hacían a Baal era, ¿sí saben qué era? Es algo asqueroso, excremento. Literalmente los israelitas subían a la estatua de Baal, y la estatua de Baal tenía la boca abierta, ¿no? Y literalmente ahí se bajaban los pantalones y ahí hacían popó. Por eso Baal era el dios de las moscas. ¿Te imaginas esa aberración? Y estando el altar de Jehová ahí. Por eso Dios resucita, porque Él no tiene nada que ver con lo mundano. Por eso le dice a estas mujeres: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué tú, hermano? ¿Por qué buscas todavía aquí en esta tierra si tú tienes a Jesús al que vive? ¿Jesús es suficiente para ti? ¿Jesús es todo para ti ahorita? Por eso yo te decía al principio, ¿qué es aquello que te distrae? ¿Qué es aquello que hace que de repente ya te desanime del Señor? Queremos a veces tratar de encajar o de entrelazar sabiduría humana. Queremos entrelazar lo muerto con lo vivo, y ya sabes que eso no va a pasar. Dios tiene que aplastar en ti todo aquello mundano, todo aquello que está muerto, porque Dios no tiene ninguna relación con la muerte. Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Por eso es necesario, por eso se abre la piedra. Y al abrir la piedra nos dice el Señor: ya, deja de buscar lo que tienes aquí abajo y empieza a buscarme a mí.
Queremos encajar cosas, sabiduría humana, superación personal, queremos encajar psicología, pláticas motivacionales, los horóscopos del día, ¿verdad? Ideas propias, tradiciones y costumbres, el humanismo ya se ha metido en las iglesias hoy en día, feminismo, etcétera. Y dice el ángel, no busques entre los muertos. Dice Santiago, la sabiduría de este mundo es animal, ¿se acuerdan? Terrenal y diabólica. La sabiduría de este mundo, toda aquella sabiduría fuera de la sabiduría de Dios es animal, terrenal y diabólica. Y luego les dice el ángel, fíjate el versículo 6, Marcos, estamos en Marcos, dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Y me encanta, porque en Lucas 24:6, cuando el ángel les dice a estas mujeres, no se asusten, como que el ángel las apacigua de esta perplejidad, y les dice, no se asusten, yo sé que están buscando a Jesús Nazareno, y él les da les da el recordatorio de lo que iba a pasar, porque les dice, el que fue crucificado ha resucitado. Ellas lo sabían, ellas sabían lo que iba a pasar, sin embargo ellas necesitaban recordar, puesto que dice en Lucas 24:6, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Y la siguiente palabra es clave, porque dice, acordaos de lo que os hablo. Cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. O sea, este ángel les está recordando lo que el Señor ya les había dicho anteriormente. Las calma primero y dice, a ver, acuérdense de lo que el Señor ha dicho, de lo que ya les había dicho, que el Señor iba a ser crucificado y que va a resucitar al tercer día. Y entonces las mujeres, ahora sí, ya me acordé. Me encanta porque su estado de perplejidad, su temor, su susto, su angustia, pasó a ser de un estado terrible a un estado gozoso. Un estado esperanzador. No sé si te ha pasado así. Cuando recuerdas, viene la palabra y dices, ay Señor, ¿por qué no vine antes a tu palabra? Estás pasando una situación complicada. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Venir a su palabra, para que entonces seamos acordados de las promesas del Señor. ¿Sabes por qué seguimos en esa angustia, seguimos preocupando? Porque no venimos a la palabra, no conocemos las promesas. Necesitamos constantemente, más nosotros en este estado natural de pecado, necesitamos constantemente acordarnos de lo que Él ha dicho. Necesitamos constantemente ser nutridos de las promesas de nuestro Dios. Y entonces vamos a decir, el Señor ha dicho. El Señor ha dicho esto. Pasa una situación difícil, sí nos entristecemos, pero de repente venimos a su gloriosa palabra y su palabra nos trae descanso, nos trae gozo. El Señor ha dicho esto. El Señor ha prometido esto. Entonces, dice el versículo 8, ahí en Lucas dice, vuelve a reiterar y dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ellas se acordaron de su palabra. Entonces, ahí nos vamos a trasladar ahora a Mateo 28:8. Vamos a hacer ejercicio de brazo un poquito. Mateo 28:8. ¿Están ahí? Fíjense bien lo que dice. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, vean cómo ya cambia, ¿no? De perplejidad. Todavía tenían temor, ¿verdad? Pero ya aquí cambia, dice, con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Esta es la impresión, hermanos, que debe tener la resurrección en ti y en mí. Un temor reverente al Señor.
vivir en temor a Él, pero también vivir en gozo, puesto que Él ha resucitado, puesto que Él vive. Este es tu vivir. Vives en ese temor reverente a Él, pero también vives en gozo reverente a Él, puesto que Él vive, puesto que Él ha resucitado. Vives en ese temor y en ese gozo por cuanto cada mañana tú recuerdas las promesas de Dios. Vives en ese temor y en ese gran gozo porque diariamente tú estás buscando su palabra. O nada más abres la Biblia el domingo. O nada más cuando te sientes mal la abres. La vida cristiana se trata de vivir en temor y gozo. Y eso solamente el Señor nos las va a dar en su palabra. Porque su palabra nos va a hacer recordar sus promesas. A través de su Espíritu, ¿verdad? ¿Tú vives de esta forma? ¿En qué no estás tú viviendo en ese temor y gozo? ¿Qué está sucediendo? Yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando de repente ya no vine ese día a la palabra, y entonces yo tengo como algo en mi mente que me dice, no viniste a la palabra constantemente. Y entonces me doy cuenta porque mi actitud sí es diferente a cuando vengo ahí. Mi actitud con mi esposa, por ejemplo, sí se ve reflejado cuando no estoy con ella. Pero cuando venimos y cuando estamos llenos de Él, constantemente somos acordados de lo que debemos hacer, de cómo debemos conducir. Tenemos la esperanza de que Él va a regresar por segunda vez por los suyos, para ser resucitados. Ahora fíjense que no solo se gozaron estas mujeres, no solamente se quedaron intactas, ¿verdad? Y tuvieron temor y se gozaron, sino se movieron, ¿verdad? Porque ¿qué fue lo que pasó? Corrieron a anunciar lo que estaba pasando. Ellas se acordaron y dijeron, vamos con Pedro, vamos con los discípulos a anunciar lo que estaba pasando. No solo se quedaron ahí, ellas fueron corriendo a dar las nuevas noticias a sus discípulos, es decir, ellas tenían la necesidad de comunicar a como diera lugar que Jesús vivía. ¿Tú eres así? ¿Tú tienes ese deseo de comunicar a todo aquel que demande razón de la esperanza, comunicar que Jesús viva? Sin embargo, fíjense lo que dice el verso 7 en Marcos. O sea, sí salen corriendo, pero antes ellas reciben una instrucción. No fue también nada más correr por correr, sino que ellas recibieron una instrucción del ángel. Y dice el versículo 7, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ya vimos que este temor y espanto va acompañado de gozo, ¿verdad? Y no decían nada a nadie, significa no decirle nadie a otras personas, sino que ellas iban directamente a lo que el ángel les había dicho. Vayan con los discípulos. Dice que yo voy delante de ellos y que los voy a ver en Galilea. O sea, ellos estaban en Jerusalén, entonces se los voy a ver en este lugar. ¿Y ya se acuerdan qué es lo que pasa en Galilea? Me encanta porque los dos discípulos se van a Galilea y ya están bien tristes porque no reciben ninguna señal del Señor y están pescando. O sea, regresaron a su actividad, ¿no? Regresaron a la pesca. Y entonces de repente de lejos ven a una persona que está asando un pescado. El carbón está, y ellos están pescando y de repente ven a alguien. ¿Quién es él? Y les llama, ¿no? Les llama y Pedro, ¿te acuerdas que Pedro es muy enérgico, ¿no? Puesto que quiso caminar por el agua, puesto que dice, no, Señor, yo no te voy a negar, ¿no? Y Pedro ve y dice, es el Señor. Y no, el Señor les dice, soy Jesús. Y ellos como que no ven bien. Y entonces se echa un clavado Pedro y nada hacia él, ¿verdad? Y es cuando se les aparece el Señor. Y es cuando después, ahí en la playa, le dice a Pedro, ¿verdad? Le encarga sus ovejas.
Pero bueno, no nos vamos a desviar un poco en eso. Entonces, este temor, este temblor, espanto y gozo fue de la gran esperanza de que Jesús vivía. Esto debe provocar el Señor en cada uno de nosotros. Y a veces no nos entendemos nosotros mismos. Porque estamos aquí en la iglesia, estamos con gran gozo, estamos con gran temor, estamos alabando a nuestro Dios, alzando las manos, y ya llega el domingo y ya estamos discutiendo, ¿verdad? El domingo en la tarde. El lunes ya en el trabajo ya estamos hablando mal. Ya estamos en ese círculo de amigos donde no debemos estar. Y nuestra vida no tiene ningún sentido cuando no hay este temor y este gozo porque Jesús vive. Y ya empezamos a quejarnos después, es que nadie me ayuda, es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, ¿no? Es que no me vienen a ver, ¿no? Hermanos, no busques entre los muertos. Cristo debe ser suficiente a nosotros. Busca al que permanece y busca al que vive. No tiene ningún sentido buscar de lo que hay aquí en la tierra, porque lo que hay aquí en la tierra se va a pudrir. Si tú pones tu confianza en tu cuenta del banco, puede ser que haya una devaluación y te quiten ese dinero. Si tú pones la confianza en una persona, puede ser que mañana ya no esté esa persona. Y tú pones tu confianza en tus hijos, que te visiten, o que tus hijos se van a ir con su familia. Mejor, dice el Señor, pongan la confianza en aquel que vive y permanece. Decía Sir Lewis, lo voy a parafrasear porque dice, no pongas tu confianza en aquello que perece, sino aquello que permanece para siempre. Hermanos, cuando los discípulos se enteran de que Jesús ha resucitado, se les abre el velo de la incredulidad. La resurrección fue un parteaguas en ellos, porque aunque le amaban, ellos necesitaban creer y asimismo acordarse de las palabras de Jesús, e igualmente que las mujeres. Dice Juan 20, del 8 al 9, vámonos ahora a Juan. ¿Se acuerdan quién llegó primero al sepulcro? Entre Juan y Pedro. Que se echan a correr los dos. ¿Y quién llega primero? Pedro, ¿verdad? O Juan. A ver, vamos a ver. Dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pero aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Ellos, aún cuando vivieron 3 años con él, aprendieron de él, aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Aún ellos debían creer, y la resurrección fue clave para que ellos hilaran la escritura y ellos pudieran entender que Jesús era el Dios encarnado, el que tuvo y el que tiene potestad de la muerte y la vida. Probablemente allí se acordaron cuando Jesús dijo en Juan 11, 25 y 26, cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y estas palabras son de gran gozo. Son palabras de gran alegría, de gran gozo para todo aquel que cree. Porque dice, aquel, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Para mí son de gran gozo. Y yo sé que para ti también. No hay cosa más esperanzadora que estas palabras. Es como diciendo el Señor, ¿quieres vivir? Es necesario que creas, que haya un verdadero arrepentimiento, que confíes plenamente en aquel que vive y vive para siempre. Aquel
que se levantó de los muertos y vivificará nuestros cuerpos a sí mismo. Dice Romanos 8:11 que Él vivificará nuestros cuerpos junto con Él. Entonces, hermanos, no necesitas buscar más aquí. Ya no busques aquí en esta tierra. Tú necesitas buscar al que vive. Tú necesitas arrepentirte, vivir una vida de arrepentimiento constante, confiar en aquel que ha resucitado de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Jesús resucita porque Él no tiene, te decía, porque Él no tiene ninguna relación con la muerte. Dice 1 Corintios, ahí sí, acompáñame, 1 Corintios 15, del 53 al 57. 1 Corintios 15, 53 al 57. Amén. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. El 57 es clave, lo que dice más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Esa fe que nos ha dado, que es más preciada que el oro, nos ha dado la victoria. Puesto que Él ha ganado por nosotros en la cruz, puesto que Él nos ha dado la certeza de que Él vive por su resurrección. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. La resurrección nos muestra que hemos sido justificados a través de la fe en Cristo. ¿Y qué significa ser justificado? Que ahora el Señor nos ve como justos, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo, y porque ahora, confiando en Él, Él está en nosotros, somos una unidad con Él. Entonces el Padre ve a sus hijos en Cristo como justos. Porque el Señor ya determinó su juicio sobre Él, ya no sobre nosotros, puesto que Él padeció. Y entonces ahora nosotros debemos vivir como justos, como el justo. Debemos vivir como Cristo vivió, dice Pablo, en esa justificación constantemente. Bueno, realmente somos justificados, pero este proceso, ¿verdad?, de alcanzar la meta del varón perfecto es que la santificación, ¿verdad? Vivimos en este proceso de santificación hasta que se consume, seremos glorificados, la glorificación, y estaremos con Él en gloria. Cuán beneficiados somos, hermanos, de la resurrección. Dice Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que creyeres en todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, creyeres en todo tu corazón que Él ha resucitado para tu justificación, lo anclamos un poco, serás salvo. Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo resucita también para que tú y yo pudiésemos, por la fe en el Hijo, resucitar junto con Él. Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, Cristo resucita para una esperanza viva, para una esperanza que no falla, una esperanza que no se agota,
una esperanza que no se marchita, esta esperanza que da confianza y que espera en Él todo su destino final. Tu ánimo y mi ánimo, hermano, debe estar en que también seremos resucitados. Tu caminar en esta vida y tu caminar gozoso y en temor debe estar en que Él ha resucitado, en que tenemos esperanza, en que estaremos con Él, en que Él nos guarda. Pero es necesario, hermanos, acordarnos constantemente. Acordarnos, porque somos seres que nos desviamos. Nuestra atención se desvía fácilmente. Si tú dejas de venir a la palabra un día, el velo es muy rápido en cerrarse, pero muy lento en abrirse. Entonces tu constancia debe ser permanecer en el Señor. Juan 15, ¿verdad? Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Segunda de Corintios 4:14, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Finalizo con 3 cosas, hermano. 3 cosas prácticas. Hermano, deja que Dios remueva tu corazón de piedra. No te distraigas. Regresa todos los días a Él. Regresa a las Escrituras. Acuérdate de Él, de sus promesas todos los días. Recuerda que Él ha resucitado. Que Él comience a morar constantemente. Acuérdate, número 2, acuérdate de estas promesas. No busques lo temporal. No pongas tu confianza en lo que te ofrece esta vida, porque es animal, es humana y diabólica. Busca al que reina, al que permanece. Y 3, vive teniendo siempre la esperanza que por su resurrección serás tú también resucitado junto con Jesús y vivirás para siempre con Él. Hermanos, gózate, anímate, sigue sirviendo. Como te sientas, lo que estés pasando, aún así gózate, aún así vive en el temor del Señor, aún así sigue sirviendo, sigue la carrera, no te canses. Decía el apóstol Pedro, si eres ya de edad avanzada, tú ya le entregaste muchas cosas al pecado antes de ahora ya, entrégate al Señor, anímate, ve con Él. No, si tú decía el apóstol Pedro, pero a ver, como refiriéndose a los jóvenes no desperdicien su vida, caminen con Cristo, pongan su vista donde está Él sentado. ¿Y dónde está Él sentado? En el trono, a la diestra del Padre. No te canses, aférrate a Cristo, puesto que Él ha resucitado y vive para siempre. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por lo que tú eres, Señor. Porque tú eres nuestro Dios. Tú eres el que ha resucitado, Señor. Tú venciste a la muerte, venciste a Satanás, venciste el pecado. Señor, y el botín de tu victoria son aquellos que creen en ti. El botín de tu victoria es darnos a aquellos que creen, a aquellos que creemos, Señor, darnos la fe, justificarnos, darnos tu justicia, la justicia de Cristo en nosotros. Queremos, Padre, alabarte y glorificarte por la eternidad, pero ayúdanos, Padre, porque somos a veces necios, somos a veces personas que olvidamos, que nos distraemos fácilmente. Somos personas que nos atraen cosas mundanas, que nos atraen las cosas de acá abajo. Enséñanos, Padre, en la medida que tu palabra entra a nosotros, en la medida que nos acordamos de lo que tú has dicho, Señor. Enséñanos y ayúdanos a vivir una vida conforme a tu propósito, conforme a tu ley, conforme a lo que tú eres, Padre. Una vida con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a vivir
en temor a ti, Señor, un temor reverente, un temor que te exalta, y una vida gozosa, aún a pesar de todas las dolencias, las tormentas, las enfermedades que puedan pasar aquí. Aún así, Señor, enséñanos tú a vivir en gozo. Pero no solamente quedarnos ahí, sino correr y anunciar a otros que tú vives y que tú reinas por los siglos, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mis hermanos, por los que estamos aquí. Sigue obrando en nuestros corazones. Tú sigue aumentando nuestra fe, fortaleciendo nuestra fe en ti, Señor. Y perdona nuestras ofensas. Perdona si hemos estado distraídos de lo que realmente tú eres y lo que haces para con nosotros, Señor. Te glorificamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.